Buenas tardes. Vamos a iniciar la reunión de este miércoles 7 de agosto del año 2024 con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje las que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y viene sobre nosotros. Que así sea. Hoy estamos leyendo el libro Reuniones Mediúmnicas del equipo de proyecto Manuel Filomeno de Miranda. Continuando en la página 63, estamos en la página 62 y dice: los criterios de Allan Kardec pueden percibirse mejor en la práctica, a través de los diálogos que simula en ¿qué es el espiritismo? En el primero, él se enfrenta a un crítico sistemático de mala voluntad, empeñado a más no poder en la tentativa de obtener permiso para asistir a algunas reuniones. Obviamente el codificador no cede, negando aquello que sería una concesión indebida, para al final exponer su tesis basada en la siguiente recomendación: primero, instrúyase por la teoría. En el segundo diálogo, Allan Kardec departe con un escéptico desinformado, aunque portador de honestas dudas y objeciones para los cuales buscaban respuestas convincentes. En primer lugar, el codificador le advierte de que no tiene la pretensión de poder responder a todas las preguntas, lo que además sería imposible. En el espacio de una entrevista, poniéndose a su disposición para cuantos esclarecimientos estuvieran a su alcance, salta a la vista la profunda diferencia de trazos psicológicos entre los interlocutores de Allan Kardec. El primero, el crítico, es lo que el codificador llama de incrédulo por sistema, materialista de mala voluntad y por intereses ocultos. No está maduro para la enseñanza espiritual. El segundo, el escéptico, es el incrédulo por ignorancia, que solo precisa que le retiren la venda de los ojos. Su carácter lo habilita para la enseñanza. Tanto es así que Allan Kardec lo acoge con un interés de hermano y maestro. El diálogo empieza ameno y termina con una persona convencida y entusiasmada, aunque no convertida. Aún así, el profesor Rivail mantiene su tesis sustentando la necesidad de preparación. Le señala, sin embargo, la posibilidad prometedora de llegar a ser un oyente, no necesariamente de inmediato, proponiéndole el estudio de la doctrina, que en realidad empieza en ese momento con las 37 preguntas básicas de la doctrina espírita de que se compone la entrevista. Es en ese diálogo que se encuentra la tan repetida expresión del maestro Lyonés: las comunicaciones de ultratumba se hallan rodeadas de más dificultades de lo que generalmente se cree. No están exentas de inconvenientes e incluso de peligros para los que carecen de la necesaria experiencia. Sucede lo mismo que le ocurriría a quien deseara manipular sustancias químicas sin conocer la química. Correría el riesgo de quemarse los dedos, el resultado de nuestro.
El pensamiento de Allan Kardec en el método El libro de los mediums, primera parte, capítulo 3, encierra la siguiente cuestión. El mejor método de enseñanza espírita es el de dirigirse a la razón antes que a los ojos. Los que creen antes de haber visto, solo porque han leído y comprendido, lejos de ser superficiales, son, al contrario, los que más reflexionan. Una comprensión previa de los hechos pone a las personas en condiciones de explicarse todas las anomalías, pero además les posibilita captar una multitud de detalles, de matices, a menudo muy sutiles, que escapan al observador ignorante. Tales son los motivos que nos mueven a admitir en nuestras sesiones experimentales solo a aquellas personas que posean nociones preparatorias suficientes para comprender. Comulgan en el pensamiento del codificador León Denis, El invisible, primera parte, capítulo 9, Manuel Filomeno de Miranda, En las fronteras de la locura, capítulo 16, y la totalidad de los espíritus nobles vinculados a la divulgación espírita en nuestra tierra, además de la mayoría de los experimentadores encarnados comprometidos con el ideal de la doctrina espírita. Esos criterios se aplican al ejercicio mediúmnico de responsabilidad de grupo y solidaria. Naturalmente que hay medios comprometidos y siempre los hubo, por causa de un programa reencarnatorio, a trabajar la mediunidad dentro de un enfoque de mayor libertad, con fines exclusivos de probar la supervivencia, justificando de este modo una actuación más dirigida al público. Segundo, selección de los participantes por la afinidad entre sí, interés, dedicación, capacidad de integración, equilibrio emocional, salud y conocimiento espírita compatibles con la tarea que se propone. El fundamento doctrinario para este ítem se basa en un argumento semejante del ítem anterior, empezando por la influencia del medio, como ya se hizo constar, pues la condición mental y el nivel de los participantes encarnados determinan la calidad del asesoramiento espiritual de la reunión, así como la posibilidad de realización del grupo. La exigencia de un conocimiento doctrinario básico elimina una buena parte de los riesgos de frustración resultantes de una selección mal dirigida, pues cuando se reúnen personas predispuestas al aprendizaje para situarse a la altura de la tarea, es señal que esos candidatos ya demuestran un cierto valor moral que desde ese punto de vista los acredita. Destacamos otros factores de orden íntimo y comportamental, interés, dedicación, etc., que se refleja de otro modo en la base psicológica del candidato. No son tentativas de medir el nivel evolutivo de las personas, lo que sería del todo imposible y una pretensión vanidosa y fuera de lugar, sino un esfuerzo en el sentido de evitar que elementos inhabilitados por una postura excesivamente teórica y exenta de compromiso ocupen el lugar de aquellos que se esfuerzan por ir más en el trabajo, desenvolviendo la amistad y la convivencia, que son factores indispensables para un trabajo mediúmnico de calidad. Tratándose de un centro espírita donde las tareas de solidaridad humana ya se han implantado y estén en funcionamiento, los candidatos deben surgir del grupo que las lleva a cabo y del rol de las personas que trabajan indirectamente para que las cosas se realicen. En la hipótesis de un grupo en formación, es conveniente no empezar por las experiencias mediúmnicas organizadas, sino con ensayos de servicios fraternos, con talleres de adiestramiento, en los que surge la afinidad convirtiéndose en sedazos naturales de elementos útiles. Nuestra tesis es la siguiente: el trabajo mediúmnico es para personas integradas en las actividades del centro espírita. Cuando un grupo surge en torno de la mediunidad de alguien, constituyéndose con las personas atraídas hacia aquel foco y con los elementos que se predisponen a dar apoyo a aquel medio, es conveniente que el grupo no se aísle, sino que procure apoyarse en la orientación de otros más experimentados a través de pequeños aprendizajes de observación. Cuando el grupo posee valor moral o lo adquiere, y sus miembros se unen por la fuerza de un compromiso formal a través del propio canal mediúmnico que le dio origen, esparcen valiosas orientaciones proponiendo caminos de trabajo, pautas de estudio capaces de ir encaminando aquel experimento de mediunidad natural hacia una tarea bien organizada.
De la cuestión que estamos tratando, la conveniencia de requisitos ético-morales previos para las reuniones mediúmnicas, puede surgir con toda honestidad la siguiente pregunta. ¿No es la reunión mediúmnica una fuente de instrucción, una actividad constructiva? ¿Por qué puedes exigir previamente de sus candidatos aquellos que ella misma se propone ofrecer? Esta delicada cuestión se resuelve con el pensamiento de Allan Kardec. Todos tienen derecho a ser candidatos a la enseñanza espiritual siempre y cuando no se constituyan en opositores, consciente o inconscientemente, voluntario o involuntariamente. El incrédulo sistemático, el materialista frívolo, no pueden participar directamente de las reuniones mediúnicas por las emisiones fluídicas perturbadoras de que son portadores, pues si consideramos tales reuniones como el útero de nuestras experiencias redentoras, aquellos serían hijos enloquecidos que decretarían la muerte de sus propias madres y de otro útero que precisan para educarse, el seno más amplio del planeta, donde las humanidades se embisten hasta despojarse de sus ilusiones bajo los martillazos de las decepciones y sufrimientos por ellos mismos generados. Aquel que es incrédulo por ignorancia y que su buena voluntad está despertando para aprender, puede y debe ser un candidato a la enseñanza espiritual, siempre y cuando el programa preparatorio que es necesario conquiste su lugar para la responsabilidad y dedicación, aguardando con paciencia su oportunidad. Añadimos también salud y equilibrio emocional como requisitos previos. Manuel Filomeno de Miranda hace referencia a esos ítems en el preámbulo de Cadenas Rotas, afirmando textualmente: solamente aquellos cuya salud está equilibrada están capacitados para el trabajo en equipo, añadiendo: personas nerviosas, volubles, susceptibles, carecen de recursos para auxiliar, encontrándose inhabilitadas para realizaciones más elevadas, tales como las que exigen recogimiento, paciencia, afectividad, clima de oración en una esfera de lucidez mental. No se trata de una exigencia discriminatoria, ya que la enfermedad es una alteración transitoria, no un impedimento definitivo. Hoy enfermo, mañana sano. En último término, y a propósito, dejamos el ítem afinidad por ser esta una verdadera síntesis resultante de todo lo que ya hemos dicho sobre la amistad, confianza y otros factores integradores adquiridos a través de la convivencia en el centro espírita y que sin lugar a dudas se remontan a otras vidas o a compromisos asumidos en el plano espiritual. Cuando la simpatía, la afinidad son profundas, no se trata de adquisiciones rápidas. No obstante, jamás podríamos afirmar que todas las personas que se agrupan alrededor de una mesa mediúnica están cumpliendo compromisos asumidos conjuntamente con anterioridad a la encarnación actual, pero en algunos casos sí. Y decimos más, sería muy positivo que fuese así con relación al mayor número posible de colaboradores, principalmente aquellos sobre cuyos hombros pesan mayores responsabilidades. Un centro espírita es una gran sintonía. Es comprensible, pues, que en ese ambiente consagrado al estudio, a la caridad y a la oración nazcan otras sintonías menores a partir del momento en que todas las personas se integren en el conjunto. Cuando en un mismo centro existen diversos grupos mediúmnicos, es lógico que se intente agrupar personas con trazos psicológicos parecidos y con lazos de amistad más estrechos con el fin de que no se hilen o no se sientan estimuladas por una integración cada vez mayor en el aspecto colectivo. Herminio de Miranda hace algunas consideraciones muy oportunas. Diálogo con las sombras, capítulo El grupo. Hablando de sintonía, él llega a afirmar que la incompatibilidad acentuada, no necesariamente en asuntos vinculados al trabajo espírita, pueden perturbar sensiblemente los resultados de los trabajos de intercambio espiritual. Está claro que no se pretende reunir personas que piensen de forma idéntica, robotizadas sin opiniones propias, pero sí que por lo menos no estén en los extremos de apasionamientos irracionales. También dice Herminio de Miranda, es mejor rechazar desde un principio un participante en perspectiva sobre el cual tengamos algunas dudas serias, que estar después constreñidos por tener que decirle que infelizmente tiene que dejar el grupo por no adaptarse a las condiciones exigidas por el trabajo. Finalmente, concluye, es por eso que se recomienda una profunda meditación antes de decidir el número de componentes del grupo.
Él se refiere a la formación de grupo inicial, para no invitar sino a aquellos de entre los cuales podamos contar con un mínimo de comprensión y engranaje con los demás. Tratándose de formar un grupo principiante, es natural que alguien, sintiéndose lleno de ideal, formule la invitación a otro para integrarlo. Sin embargo, al tratarse de grupos ya formados, de centros espíritas ya estructurados, sugerimos que no se cursen invitaciones, sino las peticiones de aquellos que se sientan realmente interesados en participar del trabajo mediúnico. Subtítulo: requisitos inherentes a los participantes. 3. Armonía y amistad dentro de los miembros de cada grupo mediúnico y entre los diversos grupos, suprimiendo cualquier sentimiento de competitividad. En este aspecto, la armonía es como una conquista que tiene que lograr el grupo, un proceso en el que la realización de cada individuo se interacciona con los demás, estableciendo un efecto sinérgico en el que el resultado es mayor que la suma de las partes. Manuel Filomeno de Miranda afirma que la armonía de conjunto se consigue por la práctica de la cordialidad entre los diversos miembros que se conocen y se ayudan a nivel cotidiano. Preámbulo de Cadenas Rotas. Una propuesta de esta importancia en que la relación se ciñe solo al contenido e interés de la propia reunión, sino que abarca otras áreas, como sugiere el benefactor. Precisa del soporte de la amistad fraternal desinteresada y generosa, capaz de acoger a todos en permutas de calidad superior, que establecerán las bases vibratorias para el propio trabajo mediúnico, fomentando la confianza y la estima. Por esta razón, Allan Kardec instituyó como base psicológica para la reunión mediúnica la idea de una familia, por ser la familia un taller donde se construye la amistad, y que la característica de la amistad es compartir, ser feliz con la felicidad del otro. En esa propuesta no hay lugar para la competición, a no ser el saludable y natural estímulo del bien que se inspira en los buenos ejemplos para apalancar el crecimiento del ser, porque esa es una de las finalidades de la vida social. Por lo tanto, jamás se podría realizar trabajos mediúnicos de calidad si los miembros del grupo perdieran en los laberintos de la envidia y de la desconfianza. 4. Incesante en aprender sirviendo, con total renuncia a toda y cualquier actitud personalista. Allan Kardec concibió las reuniones como permanentes fuentes de estudio, instigando a los médiums a liberarse de toda presunción de infalibilidad. El libro de los médiums, ítem 329. No hay por lo tanto límite para el perfeccionamiento mediúnico, que avanzará hasta el infinito. Deberemos entender fabilidad e infalibilidad no necesariamente como mistificación, error, pero sí como precisión o imprecisión, como algo completo o incompleto. ¿Cuál de nosotros, en sano juicio, se consideraría completo? La meta es huir del estancamiento, aceptar nuevos desafíos y avanzar. Llegado a este punto, cabe el siguiente comentario. El adiestramiento mediúnico debe ser permanentemente vivenciado bajo el sedazo de la observación rigurosa con vista a ese perfeccionamiento tan anhelado. El espíritu Manuel Viana de Carvalho, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco en el libro Mediums y Mediumnidades, capítulo 15, afirma: el medium debe ser servidor de la vida, en beneficio de todas las vidas. Su vida debe transformarse en lucha por autoperfección, observando los defectos y estudiando las deficiencias, con el fin de crecer en la escala de los valores morales, y de este modo sintonizar con las entidades venerables, no precisamente las que fueron famosas en la tierra, sino las que construyeran las bases de la felicidad por el cultivo de sus sentimientos en ejecución del bien. Esta propuesta solo se sustentará en el servicio por el prójimo, lejos, por tanto, del interés personal. 5. Cooperación recíproca y motivación permanente. Cooperación es la característica primordial del trabajo en equipo, es la expresión práctica y efectiva de la permutación de la caridad entre los operarios de la fe.
consolidándose en nuestros talleres para ser derramada más allá de sus paredes y abrazar así a la humanidad entera. Si los que optamos por las lides del espiritismo bajo la égide de Jesús no nos amamos, la caridad en pro de los demás no se concretará, sino que será una farsa, una mistificación vulgar y despreciable. Cooperación es pasar experiencias, es realzar el bien vivido, es ayudar al otro en sus dificultades. Para ello es indispensable la reciprocidad, expresión de la amistad victoriosa, completando el camino de la ida y vuelta, de corazón a corazón. Por fin, se manifiesta la motivación que se refleja a través del interés y entusiasmo con el trabajo, conquistas que solo aparecen cuando hay progreso y renovación. Frecuentar reuniones por miedo, porque da categoría como instrumento de poder sin una legítima vocación, es engañarse. La mediunidad precisa de trabajadores entusiasmados, voluntarios y decididos. 6. Compromiso individual y colectivo con el estudio. La oración, la práctica de la caridad y la autoiluminación progresiva. Con respecto al estudio, ya hicimos amplias referencias recorriendo principalmente las preciosas lecciones del codificador. Con referencia a la oración, tomamos la declaración conceptual del espíritu Ivonne Costa, que ciertamente, inspirado en el alabar, pedir y agradecer del libro de los espíritus, escribió en la obra Bajo la protección de Dios, por las manos de Divaldo Pereira Franco. La oración puede ser considerada como grito pidiendo auxilio, como un canto de gratitud, como un acto de alabanza, como un poema de amor, dirigidos a Dios. Tiene una elasticidad fuera de lo común y se destina a diferentes fines. Hacer silencio interior es aprender la técnica de la oración, capaz de poner en movimiento todas las fuerzas del sentimiento y de la emoción superior. Es conquista relevante. En la reunión mediúmnica, la oración es condición preparatoria para el servicio, pero es también recurso terapéutico cuando por la intercesión y piedad ante los dolores ajenos, el colaborador de la reunión mediúmnica pone en movimiento y encausa fuerzas y energías socorristas. Actúa incluso fortaleciendo la sintonía para contactar con los espíritus nobles que estarán despertando en nosotros sentimientos de elevación y renuncia y enseñando las ciencias del alma, que impulsa realizaciones indestructibles. Así se alcanza la iluminación progresiva y la práctica de la caridad legítima. Estimulado por esa percepción, el trabajador de la mediunidad se sentirá inmensamente feliz por ser útil. Estará en contacto con los que sufren allí donde fuere preciso, visitará hospitales, atenderá a su familia con extrema dedicación y descubrirá 1000 formas de ayudar, porque el espacio de la sala mediúnica queda pequeño para su emoción engrandecida. ¿Algún comentario? Es lo de el colaborador de la reunión mediúmnica. Considero que también se podría tomar en cuenta que los asistentes, los que están asistiendo, mejor dicho, a la reunión, también están siendo colaboradores indirectos. Por el hecho de que están manteniendo concentración para lograr armonía. Y no necesariamente se van a dar cuenta que también están colaborando. Y también con las energías que se van proporcionando para las comunicaciones mediúmnicas también se va aportando, digamos que cada asistente sin darse cuenta, porque como realmente podemos notar que la mediunidad también está en diferentes grados. Entonces puede ser que alguien tenga un poquitín nada más de por ejemplo, energía para ayudar en la comunicación, y alguien tenga un poco más y no se están dando cuenta que es como estar haciendo una colecta más o menos. Apoyo. Y también están los otros que son los colaboradores más directos. Sí, solamente sería. Muchas. Ahora en el numeral 7 dice: práctica del culto del Evangelio en el hogar. El culto en el hogar es, ante todo,
medida profiláctica para el trabajador mediúnico. Generalmente, se establece un circuito de fuerzas entre el hogar y el centro espírita, permitiendo el socorro a las entidades en estado de sufrimiento y de confusión, atraídas al psiquismo de cada uno por compromisos de orden diverso, y que se estacionan en los hogares en cuanto regularizan sus vidas. Independientemente de ese aspecto higiénico y práctico, tenemos que considerar el aspecto iluminativo y pacificador que el culto en el hogar proporciona, facilitando esclarecimientos y consolación a nuestra familia necesitada de Jesús y de sus lecciones. Es tal como afirma la benefactora espiritual Joana de Ángeles: cuando la familia ora, Jesús permanece en casa. Cuando los corazones se unen por los lazos de la fe, el equilibrio ofrece bendiciones de consuelo y la salud derrama el vino de la paz para todos. Mies de Amor, capítulo 59. ¿Algún comentario? Ahorita está bien así. Ahorita estará el numeral 8. Integración en las tareas y programas de la casa espírita y compromiso con la causa. La casa tiene sus bases en temporalidad. La causa se proyecta en una dimensión intemporal. La casa tiene formas. La causa es esencia. La primera es del hombre. La segunda es de Dios. En la casa se manifiestan los fenómenos. La causa es doctrina. El trabajador de la acción mediúnica jamás dejará de atender sus deberes relacionados con los trabajos para los cuales se comprometió en la casa que le acogió, pero sentirá profundamente el ideal de la unificación acercándose a otras casas, participando de acontecimientos, confraternizando, intercambiando experiencias, contribuyendo así al enriquecimiento de la ciencia del espíritu inmortal. Contar con trabajadores conscientes en relación a la causa no reporta ningún peligro para la casa, pues el trabajador, cuanto más se apercibe de la grandeza de la causa, más se proyecta en el amor y en el trabajo de la casa, para que ésta sea el reflejo de aquella. ¿Algún comentario? Está bien así. Bonito, ¿no? Porque está diciendo numeral 8, integración en las tareas y programa de la casa espírita y compromiso en la causa. O sea, la importancia de tenerlo bien claro desde un inicio, ¿verdad? Sí. Dice acá, subtítulo: preparación y ambiente. 9. Ambiente reservado exclusivamente para las reuniones mediúnicas o actividades afines. Inquiridos los espíritus al respecto de la conveniencia de reservar día y hora para las reuniones mediúnicas, además de confirmar esa preferencia de Allan Kardec, añadieron otra más: el lugar. Así se expresaron: no creáis que sea una obligación absoluta, porque los espíritus van a todas partes. Digo que un lugar destinado a las reuniones es preferible porque el recogimiento es más perfecto. El libro de los medios, ítem 282, pregunta 16. Ese pensamiento, Allan Kardec lo formaliza más adelante en términos concretos al proponer en su proyecto de 1862 que el establecimiento central debería tener una sala únicamente para evocaciones, como una especie de santuario nunca profanado por otras ocupaciones. León Denis también se pronuncia sobre este particular, explicando la razón de la preferencia. Conviene reunirse en días y horas fijos y en el mismo lugar. Así los espíritus pueden asegurarse los elementos fluídicos que les son necesarios, y los sitios de reunión, al impregnarse de estos fluidos, serán cada vez más favorables para las manifestaciones. En lo invisible, primera parte, capítulo 9. Es un hecho harto conocido que las emisiones mentales impregnan los ambientes, proporcionándoles después de un tiempo una característica propia, hasta el punto de provocar reacciones agradables o desagradables en las personas, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno y según el tenor predominante de aquellas imantaciones. Al respecto, Herminio de Miranda se pronuncia así: incluso en los demás días de la semana, la sala donde se realizan los trabajos debe ser preservada, evitando se celebren en las mismas reuniones sociales, conversaciones triviales, visitas inoportunas, actos irreprochables. En verdad es conveniente enfatizar que los espíritus propusieron
reuniones en el mismo lugar, pero no se refirieron a un lugar exclusivo. Esa exclusividad del ambiente es una posición adoptada por experimentadores honestos de ayer y de hoy, interesados en eliminar en el proceso de las comunicaciones mediúnicas cualquier cosa que las dificultase y que naturalmente se popularizó. Algunos raciocinios apoyan tal postura. Uno de ellos es la afirmación de que ninguna otra actividad espírita es capaz de imantar el ambiente en el que es realizada de forma tan conveniente como las reuniones mediúnicas hechas con unción, tal como perceptúa a la doctrina espírita. Un segundo argumento está relacionado con el celo de querer minimizar riesgos y ofrecer lo mejor a la dirección espiritual, para que ésta no se vea constreñida a restringir su colaboración en función de factores humanos superables. Estos argumentos, respetables bajo todos los aspectos, no pueden ser considerados como inamovibles e inflexibles, ni válidos para todas las circunstancias. Cuando la fuerza de la necesidad y la falta de espacio impusieran la utilización de las salas mediúnicas en las horas disponibles para salvar vidas, no pequemos de exagerados, manteniéndolas cerradas, según aseveró Divaldo Pereira Franco en el libro Palabras de Luz, capítulo Evangelización Infantil. También Herminio de Miranda afirma: lo ideal, por tanto, es tener un departamento destinado solamente a la tarea mediúnica. Cuando eso fuera impracticable, que se tenga, por lo menos, el cuidado de utilizarlo solo para actividades nobles. Nuestra tesis es parecida: ambiente reservado exclusivamente para reuniones o actividades afines, entendiéndose por actividad afín cualquiera que se relacione directamente con la enseñanza espírita y con la manifestación de la caridad, tales como el pase o la ayuda fraterna, grupos de estudio, la evangelización infanto-juvenil, aparte de otras. Algunos compañeros de Ideal argumentan que toda actividad desarrollada por un centro espírita es afín con las reuniones mediúnicas, por formar parte del propio objetivo del centro espírita, consistente en ofrecer consolación y esperanza. Tal vez eso no constituya hoy por hoy una verdad incuestionable para todos los centros, pero sí lo será en el futuro. ¿Algún comentario? Esto del lugar y la hora es bueno que se mencione. Y yo considero que no es exageración aprovechar la oportunidad de mencionarlo cada vez que sea posible, porque no es la primera vez que lo estamos viendo en este libro, lo hemos visto en otros libros, y efectivamente tiene que mantenerse un horario y un lugar. No puede ser así variable de que ahora va a ser un lugar, ahora va a ser otro horario. No tiene que mantenerse la misma hora y mismo día, ¿verdad? Porque como se mencionaba, también las entidades desencarnadas vienen a preparar cosas que nosotros no estamos viendo. Vienen a hacer limpieza, vienen también a planificar a quienes van a traer. Por ejemplo, hablando de las entidades que son sufrientes. Entonces, es bastante importante, y sí considero yo que no se puede decir, ya se descartado, ha agotado el tema. No. Es importante. Es un recordatorio que debe estar presente en varias oportunidades que sea posible. Muchas gracias. Sí, es importante, la verdad que sí. Y de hecho, un libro espírita que leímos hace como unos más de 25 años o 29 mencionaba que muchos lugares de la actividad que se va a realizar 24 horas antes ya han estado y empiezan a limpiar para que todo esté nítido, que se mejore. Dicen en el numeral 10: garantía de silencio y armonía vibratoria en todas las dependencias del centro espírita, evitando actividades simultáneas que pudieran desestabilizarlas. Ese ítem es consecuencia del anterior. Si Allan Kardec propone actitudes respetuosas, recogimiento y silencio, el libro de los Mediums, ítem 341, para asegurar la armonía psíquica del campo interno, formado por la reunión
No se puede admitir que la fuente de perturbación provenga del mérito externo, a través de susurros o del tumulto mental producido por personas comprometidas en otras actividades realizadas simultáneamente con la mediúnica. Un proyecto arquitectónico sería situar la sala mediúnica en un área resguardada y de poca circulación. Ello facilitará mucho la obtención de ese intento. Véase, por ejemplo, la narración de André Luis, Espíritu en los dominios de la mediunidad, capítulo 2, describiendo el ambiente del centro espírita en el que él realizaba sus observaciones. Vemos aquí el salón consagrado a la enseñanza pública, pero el núcleo que estamos buscando, la sala mediúnica, está situado en un reducto íntimo, como el corazón dentro del cuerpo. Herminio de Miranda propone que el aposento sea amplio y aireado, de tal modo que se evite el cansancio por la intoxicación debido al calor y a la falta de renovación del aire. Una disposición deseable siempre que sea posible es la de programar las reuniones mediúnicas en días y horas en que el centro espírita no esté en el cúmulo de muchas actividades simultáneas y febriles, disminuyendo la agitación psíquica y favoreciendo el recogimiento indispensable a las manifestaciones espirituales. Por más que se intente aislar del medio externo el ambiente de la reunión, ello no siempre es posible. Ruidos de bocinas, del tráfico en la calle, de alguien escuchando la radio o la televisión con el volumen muy alto, etc. Son incidentes inevitables. Una buena técnica para suavizar semejantes ruidos es crear un fondo musical adecuado, no obligatorio, en la sala donde se celebren las reuniones, el cual funcionará como fuerza motivadora para la concentración, amortiguando los sonidos externos. No es necesario extenderse en consideraciones de cómo escoger un repertorio apto. Este debe estar formado de música que estimulen al embelezo espiritual. ¿Algún comentario? Ahí están mencionando que, tiene que haber, tiene que ser un lugar donde haya bastante calma, Sí. Donde no haya problema de ruido, pero que son inevitables los ruidos externos que no están a nuestro alcance. Entonces, digamos que en ese sentido no se podría hacer mayor cosa por lo que es externo, pero lo que tiene que ver con donde uno se encuentra. Eso sí, eso sí está a nuestro alcance. No, cabalmente, y la importancia de cuando dice que sea quizás al final cuando no haya tanta actividad para poder tener un recogimiento también, ¿verdad? Dice acá en subtítulo normas y procedimientos. 11. Equipo consciente del valor de las disciplinas preparatorias de la puntualidad y de la asiduidad, lo que mencionaste anteriormente, de la hora y la constancia. Manuel Filomeno de Miranda, en el preámbulo de Cadenas Rotas, comenta la necesidad de la adquisición de conocimientos y competencia. Preparación bien cuidada para que el trabajo mediúmnico alcance sus objetivos. No es diferente en cualquier iniciativa humana, sea en el trabajo profesional, en cualquier otro campo en el que haya una meta u objetivos superiores a alcanzar. Cuando hablamos de disciplinas preparatorias, no queremos decir providencias ocasionales, cuidados solamente para el día de la reunión. Nos referimos a las conquistas intelecto-morales, a la incorporación de hábitos de vida saludables con el fin de que el trabajador esté siempre preparado para el trabajo. Este es el faro a conquistar. Cuando el trabajador espírita precisa establecer una serie de actitudes y hábitos solo para el día de la reunión mediúmnica y por motivo de la misma, es porque de hecho aún no está preparado. Aunque esta forma de proceder no deja de ser un comienzo, si alguien se impone disciplina, aunque sea momentáneamente, a las que no está acostumbrado con el fin de colocarse a la altura de una tarea espiritual, está a un paso de comprender la necesidad de practicarlas cotidianamente para mejorar su entrega en cualquier circunstancia. Sobre este particular es indispensable hablar de los inconvenientes de la indisciplina mental, del exceso de actividad física, de la charlatanería y de los vicios de todo orden, inclusive la sensualidad.
a considerar en sus diversos aspectos, desgastando y siendo agresivos para el equilibrio general del sistema nervioso, de la mente y de la emoción. La puntualidad y la asiduidad son las únicas normas formales que se pueden exigir para un trabajo mediúnico, porque sin ellas la improvisación y el descuido minarían el trabajo. Todas las demás normas son de fuero interno y pertenecen al campo de la conciencia de cada uno. ¿Un comentario? No, está bien así. Numeral 12. Regularidad de las reuniones con el mismo equipo, evitándose experimentos extemporáneos y cuyo motivo es ocasional. En el ítem 333 del libro de los Mediums, Allan Kardec afirma: cuando las reuniones tienen lugar en días y horas fijos, los espíritus que frecuentan habitualmente dichas reuniones se preparan anticipadamente a comparecer, y es raro que falten. También en ese mismo ítem el codificador aduce: pero nada es más pernicioso para las buenas comunicaciones que el llamarles a diestra y siniestra, cuando se apodera de nosotros la fantasía y sobre todo sin motivo formal. Como no están obligados a someterse a nuestros caprichos, podría ser muy bien que no quisieran incomodarse, y entonces es cuando sobre todo otros pueden tomar su puesto y su nombre. Como que las leyes que rigen las relaciones entre los espíritus y los hombres son flexibles, el codificador tuvo el cuidado de no dogmatizar, estableciendo la excepción y el criterio que la determinaría, al afirmar que los espíritus comprometidos con las reuniones pueden comparecer a las mismas en convocaciones diferentes de las habituales, presentándose de buena voluntad si el objeto es útil. Pero, ¿cómo saber si un determinado fin idealizado por la lógica de nuestro pensamiento humano falible corresponde al pensamiento de nuestros dirigentes espirituales para justificar una reunión extraordinaria? Guiémonos por la siguiente pregunta: ¿el fin anhelado que ha promovido la celebración de la reunión extraordinaria puede o no puede ser alcanzado en las reuniones regulares del centro? Si se puede alcanzar, los espíritus no atenderán convocatorias fuera de tiempo. Disponiendo el grupo de medios seguros y persistiendo una duda honesta, se consultará a los instructores espirituales, pues en realidad son ellos los verdaderos dirigentes de los trabajos serios de intercambio espiritual. Sin establecer al movimiento espírita ninguna crítica, conviene que reflexionemos sobre la validez de ciertos procedimientos que van tomando cuerpo y que demuestran el desconocimiento del hecho de que los espíritus no están a nuestra disposición para atender cualquier llamada. Hoy se marcan reuniones mediúnicas para todo, se promueve un evento, simposio, semana espírita, encuentro de colaboradores, y ya se fija una reunión de desobsesión para recibir a los obsesores encargados de impedir las actividades programadas. Se coloca la primera piedra de la nueva sede de un centro y se procede del mismo modo. Se desea atender a alguien de un modo especial y exclusivo, se llama a los guías. Son precisamente esas reuniones que las llamamos de experimentos extemporáneos y de motivación ocasional, porque son impropias y casi siempre promovidas por la superstición y por el miedo. Las personas no se dan cuenta de que al proceder así están descalificando las reuniones regulares del centro, como si las mismas no estuviesen a la altura de suplir sus necesidades. Otro hábito que compromete aún más el resultado de esas reuniones es su realización con personas de diversa procedencia, muchas veces desconocidas unas de otras o con conocimientos superficiales, sin tener en consideración la selección de los participantes, con la consecuente repercusión perjudicial sobre la sintonía vibratoria y la afinidad. No es que no se pueden celebrar reuniones extraordinarias de carácter especial, pues los mismos espíritus las aconsejan cuando realmente son necesarias. André Luis, por ejemplo, la recomienda y admite desobsesión, capítulo 67, pero en un ambiente íntimo, como prolongación del mismo trabajo regular para atender necesidades específicas detectadas por el equipo encarnado o por los instructores especiales. La tendencia natural es realizarlas con un grupo más restringido que el habitual y en contadas ocasiones. Sin ninguna intención de hacer un paralelismo, recordemos la inolvidable reunión mediúnica del Monte Tabor, donde el Maestro Jesús se transfiguró en luz y conversó con Moisés y Elías. Desencarnados, en un momento grave para los destinos humanos en la tierra, estando en ella,
presentes solo Juan, Pedro y Santiago. Los demás discípulos aguardaban en la llanura abajo a que el excelso Hijo de Dios, lleno en dicho encuentro del pensamiento divino, acompañado de los testigos que eligiera, hasta ellos descendiese para dar continuidad a la misión de su incumbencia entre los hombres. Lejos está el momento evolutivo en que nos podamos identificar tan íntimamente con el espíritu del Evangelio hasta el punto de formar juntos grandes familias aptas para las conversaciones directas con los buenos espíritus. Si es verdad que el espiritismo vino a difundir ampliamente la mediunidad noble y a popularizarla, liberándola del carácter esotérico con que era examinada en el pasado para que nadie se sienta huérfano de la enseñanza espiritual, también es cierto que no la podemos exponer a un medio inadecuado, bajo pena de tener su luz ofuscada por nuestra precipitación. ¿Algún comentario? Estaba mencionando que tenía que haber regularidad en las comunicaciones. Sí. Y que no podían estarse dando, digamos, querer comunicaciones o solicitarlas a diestra y siniestra, porque en este caso es cuando vienen las entidades burlonas o perturbadoras a querer suplantar a quien supuestamente se desea tener en una comunicación. Porque como ya hay una regularidad, entonces hay una planificación de cuándo es que van a estar las entidades o que no están al servicio de, digamos, que uno diga, quiero que venga ahorita tal entidad, porque eso por un lado y por otro lado han tenido también compromisos, que no van a venir solo a nuestra escuela, por ejemplo, que no es la única escuela que necesita que vengan las entidades a orientar. O sea, hay diferentes escuelas donde se necesita la ayuda. Y como las entidades no tienen la limitación que tenemos nosotros de la materia, ¿no? Entonces, solo digamos, con su voluntad y su pensamiento se dirigen a otro lugar donde se les necesita. Y también se mencionaba que hay casos en los que sí es necesario tratar de tener comunicación con las entidades, pero estamos hablando de casos aislados, o sea, casos excepcionales, donde, por ejemplo, tal vez había alguna emergencia por alguna situación. Entonces, en ese caso, la entidad puede llegar y auxiliar, aunque... Y dan autorización también. Aunque sea, digamos, poco tiempo, viene lo necesario, ¿verdad? Y efectivo, ¿verdad? Sí. Solamente. Aquí. Tenemos el numeral 13, número limitado de participantes, compatible con la naturaleza específica de la reunión y la capacidad de armonización del equipo. Allan Kardec no establece un límite absoluto para el número de personas, pero advierte de los perjuicios causados por la cantidad excesiva de participantes. El libro de los Mediums, ítem 332. Naturalmente, cuanto mayor es ese número, tanto más difícil es conseguir la homogeneidad de pensamientos. Al establecer ese límite, otros aspectos tienen que ser considerados, entre los cuales resaltan el espacio físico disponible y la cantidad de medios no sensibles. En grupos con muchos participantes, la posibilidad de surgir un número apreciable de medios es mayor, y como el buen orden de los trabajos impone un límite a las psicofonías simultáneas, algunos de esos intermediarios permanecerían silenciosos y sin actuar. André Luis sugiere que antes de llegar a ese extremo, el grupo se desdoble dando origen a otro nuevo, Desobsesión, capítulo 73, el cual sería dirigido en su principio bajo la orientación del grupo original, heredando naturalmente de éste las cualidades. Esta disposición dependerá obviamente de disponer de una dirección capaz para el nuevo equipo, sin la cual este pecaría de falta de base y de representatividad. En esos casos es preferible no crearlo, porque el compromiso en mediunidad es con la calidad y no con la pura y simple cantidad. Algunos autores propusieron números para definir la cantidad de participantes de equipos mediúmnicos. Debemos considerarlos como experiencias personales, jamás como normas absolutas.
André Luis, por ejemplo, propone el número 14, personas para un equipo patrón especializado en desobsesión capítulo 20. Allan Kardec sugiere naturalmente para las necesidades de su época o equivalentes grupos de 15 a 20 miembros. El libro de los medios, ítem 335. León Denis propone equipos de 4 a 8 personas en Invisible, primera parte, capítulo 10. Y Herminio de Miranda afirma que el grupo puede ser constituido y funcionar bien hasta con 2 personas, pues según la palabra de Cristo bastará que 2 o más se reúnan en su nombre para que Él esté allí. Diálogo con las sombras, capítulo 1, el grupo. Nuestra propuesta es en el sentido de que no se fije el número de personas, sino que se formen equipos adecuados y conscientes para el proyecto específico de reunión para la cual el grupo sea convocado, que se tenga en cuenta sobre todo los compromisos asumidos, los cuales se van delineando con el tiempo. ¿Algún comentario? Considero que esto de la cantidad, de tener, digamos, límites de cantidad, se puede dar en una escuela, por ejemplo, que tal vez tenga reuniones bastante seguidas, ¿verdad? Porque no todos tienen la posibilidad de tratar de asistir otro día, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, en una escuela donde hay reuniones varias veces a la semana, estaría salvado lo del límite. Pero en lugares donde solo hacen tal vez una reunión a la semana, o tal vez menos, considero que no, que creo que perjudicaría más eso de estar poniendo límites. Sí, aquí como cabalmente mencionaba la intención, o sea, no el número. Y varios, o sea, lo interesante acá, que hay varias personas que dan a conocer su opinión y que no necesariamente esto va a decir, esta es la receta, esta es la forma, sino que... y de último, cuando 2, o sea, que van proponiendo, pero que lo importante exista la afinidad, no a la cantidad de personas, y se olvida la parte fundamental que es la esencia. Sí, porque eso de que no haya homogeneidad, eso realmente es relativo, porque puede suceder con un grupo grande como puede pasar con un grupo pequeño. Sí, es cierto. Cabal. Numeral 14. Miembros del equipo no comprometidos con prácticas de intercambio espiritual de otras instituciones. André Luis propone como uno de los requisitos previos para el participante de una reunión mediúmnica de desobsesión prestar su colaboración en un solo equipo, evitando los inconvenientes del compromiso de desobsesión en varios grupos al mismo tiempo. Desobsesión, capítulo 25. ¿Cuáles serían esos inconvenientes imaginados por el instructor espiritual André Luis de ejercer la mediunidad continuamente en más de un equipo? Ya que el espíritu citado no los nombró, tal vez por juzgarlos obvios o fáciles de ser percibidos a través de su análisis superficial, nos permitimos señalar algunos. Las primeras razones a considerar son las contempladas desde el punto de vista de la salud, ya que el medium debe preservarse de los excesos. Aún así, estamos de acuerdo en que hay personas más disponibles y saludables, capaces de ejercer más de un compromiso mediúmnico regular por semana, aunque es preferible que los lleve a cabo en el mismo centro, bajo la misma dirección, con el fin de evitar los conflictos de orientación. Nos parece que el punto fundamental que desaconseja el ejercicio mediúmnico en centros diferentes es el siguiente: las orientaciones particulares y los consiguientes perjuicios para el desenvolvimiento del medium y para la consolidación del movimiento espírita. Se preguntará, ¿la doctrina espírita no es única y sus postulados prácticos no son los mismos? Respondemos, lejos aún estamos de esa concepción de entendimiento amplio, de construcción de una unidad mayor. Por ahora todavía precisamos de nuestras experiencias particulares en el grupo afín del corporativismo, porque negarlo, de nuestros cuerpo escuela, hasta que la fuerza de progreso nos coloque a un nivel superior. Los perjuicios para el medio resultantes de esa doble vinculación, al igual que para el participante que ejerza otra función en el trabajo mediúmnico, son obvios al recibir en los dos grupos orientación distinta,
muchas veces conflictiva. Los perjuicios para el movimiento espírita también existen y son mucho más dañinos a partir del momento en que esos participantes se transforman en el punto de mira y vehículo para discusiones de competencia entre dirigentes mediúnicos. Expliquémonos. Imaginemos una de esas personas, ya sea medium, adoctrinador o asistente participante interesada honestamente en su aprendizaje, preguntando a su dirigente en esos términos: en la reunión que participo en el centro tal, la propuesta es otra, diferente de la que desde aquí. La actitud mediúnica recomendada es esa o aquella. Las evaluaciones son de esa o de aquella forma, etcétera, etcétera. A lo que el dirigente abordado también honestamente podrá responder: nuestro trabajo se basa en ese o aquel fundamento teórico. Nuestra práctica es orientada por los instructores espirituales del centro y naturalmente usted debe optar por elegir. He aquí la base de la disensión lanzada por el reguero de pólvora de los comentarios que pueden ser trasladados con las deformidades añadidas propias de nuestra tan deficiente como frágil comunicación debido a la inestabilidad de nuestra personalidad que viene siendo rectificada lentamente por las enseñanzas evangélicas. En los congresos, encuentros y seminarios hay un intercambio de experiencias. Los resultados obtenidos por los centros espíritas son analizados y el movimiento avanza, porque en la medida del crecimiento de nuestra conciencia espírita, las cosas obsoletas e inconsistentes van siendo descartadas. Otro aspecto del problema que desaconseja ese ejercicio mediúnico arriesgado y ambulante es la necesidad de que el trabajador de la mediunidad sea un elemento integrado en el centro, participante de sus actividades y no solo un frecuentador de trabajos experimentales. Es muy difícil para él cumplir con tal aspiración cuando se divide en trabajos mediúnicos de 2 o más centros, porque generalmente le falta tiempo y motivación para dignificar las otras tareas del centro de su elección en caso de que lo tenga. ¿Un comentario? Cada escuela puede tener variaciones en su manera de manejar ya sea las comunicaciones y el estudio. Entonces puede ser que tal vez algo no le parezca a los que asisten, digamos, porque pueden decir, no es que donde yo he ido es diferente. Pero, digamos, yo considero que en este caso es bastante importante la esencia, porque son necesarias las comunicaciones, aunque no sea de la misma forma en todos los lugares, y especialmente la instrucción. También el estudio es bastante importante, y aunque no se esté estudiando de la misma forma, por lo menos tiene que haber beneficio. Y también lo que acá dice que no debe haber competencia, y eso es clarísimo, o sea, tratar la manera de, como lastimosamente pasa en muchas instituciones espíritas, como tratando la manera de quién es el mejor, y no es el objetivo, sino que claramente indica la importancia de poder conllevar y orientar y guiar a tanto a los espíritus encarnados, los que participan, como a los espíritus que están en sufrimiento, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro comentario? No solamente. Bueno, finalizamos aquí la lectura de este libro que estamos leyendo, Reuniones Mediúnicas. A la próxima nos tocará el numeral 15.